En este segundo video vamos a utilizar la fuente continua que tenemos armada, ¿sí? Que es la que estuvimos haciendo en el laboratorio anterior, que son estos 5 volts que tenemos aquí. Y vamos a polarizar este transistor 2N3904, que sí, hay que mirar un poco la hoja de datos primero, como para saber cuál es la base, el colector y el emisor, el tipo de encapsulamiento que tiene, cuál es la potencia, ¿sí?, máxima que puede disipar la juntura, las tensiones, ¿sí?, entre colector, ¿sí?, y emisor, y un poco las ganancias típicas, ¿sí?, para lo que es la parte de polarización, es decir, el HF, ¿sí? Fíjense que el HF en continua le está dando valores mínimos, ¿sí? Nosotros tenemos que utilizar el 3904, ¿sí?, y el valor máximo, ¿sí?, que puede rondar en 150, ¿sí?, o 300. Lo que nos dice el fabricante, ¿sí?, es que cómo ensayó el HF, me está diciendo que con 1 mA, ¿sí?, de corriente colector y con BC en 1 volt, le dio, ¿sí?, 40 de valor mínimo. Entonces, para distintos valores, ¿sí?, de corriente colector y bueno, manteniendo la tensión fija de BC, va obteniendo las distintas gráficas de lo que son, ¿sí?, las ganancias. En nuestro caso, el 3904 es el que nos interesa trabajar en una ganancia mínima de entre 100 y 300. Aquí abajo está lo que es el BC de saturación, 0,2, ¿sí?, 0,3 volt, las distintas, eh, justamente para distintas condiciones de ensayo. Y más abajo, ¿sí?, siempre hay algunas curvas características dependiendo del transistor que estamos utilizando, y nos va diciendo aquella que debemos prestarle, ¿sí?, una importante o de forma importante atención. ¿Qué es lo que vamos a analizar ahora? Es esta curva que tenemos aquí. La corriente, ¿sí?, cuánto vale la corriente de colector y la ganancia, ¿sí?, en un gráfico tenemos la corriente y en otro tenemos la ganancia, pero a distintas temperaturas. Es decir, nuestro circuito va a estar polarizado, ¿sí?, en una configuración. Fíjense que la configuración que vamos a utilizar, ¿sí?, en este caso, lo único que tenemos, ¿sí?, una resistencia, ¿sí?, a la base, ¿sí?, y la resistencia a la base, ¿sí?, directamente entre la fuente y la base. El emisor está sin un resistor y una resistencia de colector de 330 ohms. Este tipo de circuito se llama circuito de polarización fija, ¿sí? Es una forma, ¿sí?, de polarizar, pero tiene una contra, ¿sí?, que ahora vamos a ver qué pasa. Si vamos a nuestro simulador, ¿sí?, fíjense que el valor es 308 ohms porque es el resistor que tengo de forma experimental, ¿sí?, no es el de 330. Recuerden que los componentes tienen una tolerancia y lo que voy a mirar es cuánta corriente tiene, ¿sí?, mi base. Bueno, en nuestro caso la corriente de la base nos da casi 36, ¿sí?, 36 microamperes. Si miramos de forma experimental qué está sucediendo, ahí tenemos la gráfica, ¿sí? En este caso el voltímetro amarillo me está indicando, ¿sí?, la corriente, ¿sí?, en este caso son 36 mA, y el voltímetro rojo me está marcando la tensión que tengo, ¿sí?, la tensión que tengo en el BCC, es decir, entre el colector, ¿sí?, y la tierra. En este caso me está dando 1,9 volt, casi 2 volt, y en el de forma analítica me está dando 1,8 volt. Bueno, hay 0,2 volt, ¿sí?, de diferencia. ¿Qué va a pasar ahora cuando yo empiece, ¿sí?, a aumentarle la temperatura? Es decir, si yo quisiera aumentarle la temperatura con 1, lo único que voy a hacer, le voy a acercar un resistor y vamos a ver qué sucede con lo que sería la corriente, ¿sí?, de la base. Bueno, eso tiene una implicancia. Si ahí le estoy acercando, vamos a ver si se puede captar ahí. Fíjense que a medida que le estoy aplicando, ¿sí?, un soldador, ¿sí?, le estoy aumentando la temperatura al transistor, el punto de polarización se va moviendo. Es decir, fíjense que hoy estamos casi en 2 volts y al aumentarle la temperatura, si esto habría que hacerlo con una pistola de calor, se va moviendo lo que sería, si el punto de polarización, es decir, se está moviendo la tensión, ¿sí?, de colector.
Fíjense, justo un poco lo que decía, ¿sí? La gráfica que teníamos, ¿sí? En la hoja de datos. Fíjense que ya estamos en casi, ¿sí? Aumentamos casi 130 milivolts, ¿sí? Por el aumento de temperatura. Es decir, que el punto de polarización se está moviendo por aumento de temperatura. Fíjense que ahí le quité la fuente de potencia, ¿sí? Le saqué la fuente de calor y vuelven otra vez a tener la misma ganancia que teníamos, ¿sí? Hoy de forma inicial. Es decir, con un aumento de temperatura, la ganancia del transistor, ¿sí? Se va a modificar. Lo que quiere decir que ese circuito de polarización no me genera una estabilidad frente a un cambio de temperatura.